Capítulo 1. El día que todo se rompió. Nunca me había gustado madrugar, pero ese lunes me desperté antes del despertador. Eran las 6:18 de la mañana. Afuera aún era de noche, pero adentro. Algo estaba raro. Un silencio distinto. No de esos silencios tranquilos, sino uno que grita. El tipo de silencio que deja un hueco en el estómago. Ella no estaba. No en la cama. No en la cocina. No en la ducha. Me levanté. Lento, como si estuviera caminando en un sueño. Al principio pensé que tal vez había salido a correr, aunque jamás lo hacía tan temprano. Luego pensé que quizá bajó a por algo, pero no. Algo en mí ya sabía. La noté antes de verla, sobre la mesa, doblada una sola vez. Papel blanco, letra azul. Su letra. 5 palabras. Lo siento, no puedo más. Nada más. Me quedé de pie, en pijama, con la nota en la mano y una sensación de vacío que no sé describir. Como si alguien hubiese apretado borrar dentro de mí. No lloré. No al principio. Primero revisé si faltaban cosas. Su abrigo, su mochila, su cepillo de dientes. Todo se había ido con ella, excepto el aire que me faltaba. Miré el reloj. 6:32. Aún tenía 3 horas antes de tener que salir para el trabajo. Me senté en el sofá sin saber qué hacer. Empecé a repasar los días anteriores. ¿Había señales? Claro que sí. Pero en ese momento no las quise ver. Las discusiones más frecuentes. Su forma de estar ausente incluso cuando estábamos en la misma habitación. Las conversaciones que se reducían a lo práctico. ¿Quién saca la basura? ¿Qué cenamos? ¿A qué hora salimos mañana? Nos habíamos convertido en compañeros de piso que se amaban, pero a veces ni eso. Y sin embargo, no esperaba esto. No de esta forma, no tan de golpe. Volví a leer la nota. Lo siento, no puedo más. Ese no puedo más me atravesó. No decía ya no te amo, ni esto no funciona, ni lo intenté. Decía no puedo, como si algo en ella se hubiese roto, como si estuviera sufriendo también. Y lo peor de todo, yo no lo vi. No supe ver su dolor, no quise ver el mío. A las 8:15 decidí ducharme. El agua caliente me golpeó como una bofetada. Todo parecía tan automático, tan fuera de mí. Fingí, me vestí, me tomé un café que no tenía sabor. Y salí a la calle como si nada. En el metro, la gente hablaba, reía, escuchaba música. Nadie tenía ni idea de que yo estaba roto. Eso me pareció cruel, que el mundo siguiera girando mientras mi universo se había desplomado. Llegué a la oficina y saludé como un robot. Dije, «Buenos días», y sonreí. Mi compañero me preguntó si dormí bien. Le dije que sí. Mentí. Porque, ¿cómo explicas que alguien se fue de tu vida sin decir adiós? Pasé el día entre correos, tareas, reuniones y silencios largos en el baño con los ojos cerrados. Quería llorar. No podía. Mi cuerpo no reaccionaba como yo esperaba. No era como en las películas. No era un llanto descontrolado o una rabia catártica. Era un bloqueo, un congelamiento emocional. A las 7 de la tarde volví a casa. Abrí la puerta. Oscuridad. El aire olía a ausencia. Me senté en el suelo junto a la cama. Y entonces sí, lloré, como un niño. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez fueron minutos, tal vez horas. Solo sé que en ese llanto había muchas cosas mezcladas. Dolor, vergüenza, confusión, miedo. Sobre todo miedo. Miedo a la soledad, a no saber quién era sin ella, a que el amor que sentí no haya sido suficiente. Esa noche no dormí. Revisé todas nuestras fotos. Escuché los audios de voz que me enviaba cuando aún me decía «te amo» sin pensarlo. Volví a leer viejos mensajes, tratando de encontrar un punto exacto en el que todo se rompió. No lo encontré. Porque no siempre hay uno. A veces el amor se desgasta poco a poco, como una cuerda que va perdiendo tensión hasta que cae. A las 4:12 de la madrugada abrí YouTube y busqué cómo superar una ruptura. El algoritmo me ofreció de todo.
psicólogos, coaches, canciones tristes, mantras, meditaciones guiadas. Y entonces vi un video corto, solo texto sobre fondo negro. Decía, lo que perturba al hombre no son los hechos, sino la opinión que tiene sobre ellos. Epicteto. Me quedé quieto. Esa frase me golpeó más fuerte que la nota. ¿Qué quería decir? Que no era lo que había pasado lo que me estaba destrozando, sino cómo yo lo interpretaba. Volví a leerla, una y otra vez, y algo se encendió, muy pequeño, pero real, un pensamiento que jamás había tenido. ¿Y si no se trata de olvidar, sino de entender? ¿Y si no se trata de evitar el dolor, sino de transformarlo? Ese fue el primer día que el estoicismo entró en mi vida, y lo hizo en el momento más oscuro, no como una solución, sino como una pregunta. Capítulo 2. El amor que pensé que bastaba. La conocí una tarde de octubre, hace casi 3 años. Yo no estaba buscando nada. Ella tampoco. Fue en una cafetería pequeña, con esas luces cálidas que te invitan a quedarte más tiempo del que pensabas. Ella estaba leyendo a Murakami. Yo solo quería un café para llevar. Pero pasó algo extraño. Nos miramos, y no hubo sonrisa, ni saludo, solo una pausa. Como si algo dentro de nosotros reconociera algo del otro. Una sensación sutil, pero clara. Aquí hay algo. Volví al día siguiente. Ella también. El tercero, me senté en su mesa, y empezamos a hablar. No de lo superficial, no del clima ni del trabajo. Hablamos de los miedos, de lo que nos dolía, de la muerte, del silencio. Había en ella una especie de calma desordenada, una tristeza dulce que no me asustaba. Y en mí, supongo, ella encontró una contención que necesitaba sin saberlo. No tardamos en enamorarnos. Fue rápido, pero no impulsivo. Fue como si todo lo que venía antes de nosotros hubiese sido solo el ensayo. Durante los primeros meses, éramos eso que la gente llama inseparables. Todo era nuevo, intenso, lleno de significados. Un mensaje suyo bastaba para cambiarme el día. Una mirada bastaba para callar todas mis inseguridades. Recuerdo una noche en la que me dijo, no sé cuánto va a durar esto, pero nunca me había sentido así. Y yo respondí sin pensar, aunque dure un solo año, ya vale la pena. En ese momento lo creía. Lo dije con honestidad, pero no tenía ni idea de lo que el dolor se siente cuando llega el final. Los primeros 2 años fueron buenos. No perfectos, pero reales. Teníamos discusiones, claro. Yo a veces necesitaba más espacio. Ella a veces sentía que no estaba del todo con ella, incluso cuando estaba presente. Pero lo hablábamos. Y lo superábamos. O eso creíamos. Todo empezó a cambiar después de las vacaciones del tercer año. Volvimos distintos. Ella más callada. Yo más impaciente. Empezó a dolerme que ya no me mirara con esa intensidad, que no me abrazara por la espalda mientras cocinaba, que dejara el teléfono entre nosotros como una barrera invisible. Pero no decía nada. No quería parecer necesitado. No quería perderla. Y en ese silencio se empezó a romper algo. Lo curioso es que lo sabíamos, ambos, pero fingíamos que era una etapa, que pasaría, que bastaba con tener paciencia, y entonces empezamos a alejarnos, a amar en diferido, a medir las palabras, a evitar ciertas verdades. Una noche, mientras ella dormía a mi lado, me di cuenta de que extrañaba a alguien que aún estaba ahí. Esa fue la primera señal clara. La segunda fue el sexo. Dejó de ser espontáneo. Se volvió protocolo. Ritual sin alma. La tercera fue el silencio. Ya no cómodo. Silencio de distancia. Silencio de saturación emocional. Y sin embargo, seguía pensando que el amor bastaba. Que si la amaba lo suficiente, todo iba a encajar. Que si me esforzaba, si me callaba, si aguantaba, algún día volvería a sentir lo mismo por mí. No lo dijo con palabras, pero lo supe. Ella ya se había ido mucho antes de hacer las maletas. Después de su partida, con la nota aún en la mesa, empecé a leer más sobre el estoicismo.
no como un filósofo, sino como alguien que está agarrado a una tabla en medio del naufragio. Marco Aurelio decía, acepta todo lo que te trae la naturaleza, ama lo que te toca vivir. ¿Amar el dolor? ¿Aceptar el abandono? Me costaba creerlo, pero también intuía que ahí había una clave, no para borrar el sufrimiento, sino para darle forma. Entonces me hice una pregunta que nunca me había hecho. ¿Realmente la amaba a ella? ¿O amaba lo que ella me hacía sentir? Porque si la amaba, ¿por qué me sentía tan devastado por su decisión? ¿Era amor o era apego? ¿Era conexión o era miedo a estar solo? Esas preguntas no se responden rápido, ni se entienden en medio del llanto, pero empiezan a abrir espacio. Un espacio incómodo pero honesto. Durante semanas me forcé a no buscarla, no escribirle, no mirar su Instagram, no preguntar por ella, no por orgullo, por respeto, a ella y a mí. Cada mañana, antes de salir, leía una frase estoica, y una me acompañó como un mantra. Haz hoy lo que tu naturaleza requiere. No esperes el aplauso. No actúes para la galería. Marco Aurelio. Yo no necesitaba que ella volviera. Necesitaba volver yo. Ese fue el comienzo de algo nuevo. No de una vida sin dolor, sino de una vida con sentido. Pero aún me quedaban muchas noches de insomnio. Muchos recuerdos que dolían. Muchos juicios que revisar. El duelo no es una línea recta. Es un vaivén. Y aunque ya había dado el primer paso hacia la serenidad, todavía faltaba mucho por reconstruir. Capítulo 3. El abismo. Caer sin fondo. La primera semana después de su partida fue una niebla. Comía por inercia, dormía por agotamiento, trabajaba en automático, no hablaba con nadie, solo respondía lo justo. Y si alguien preguntaba cómo estaba, decía la frase que todos usamos cuando no queremos contar la verdad. Estoy tirando. Mentira. No estaba tirando. Estaba desplomado por dentro. Los días eran largos, pero las noches eran un infierno. Me acostaba a las 11 y daban las 3, las 4, las 5. La mente no paraba. Rebobinaba escenas, inventaba otras, creaba futuros que ya no existían. Una vez soñé que volvía, que entraba por la puerta, se sentaba en el sofá y me decía, no podía estar sin ti. Me desperté con una sonrisa, y al abrir los ojos, el vacío se sentó conmigo. Eso dolía más que cualquier otra cosa, la esperanza. Durante esos días, descubrí que el dolor emocional también es físico. Hay una presión en el pecho que no te deja respirar bien, un cansancio que no se va, aunque no hagas nada. Un temblor en las manos, como si el cuerpo supiera que se ha roto algo esencial. Una noche me miré al espejo y no me reconocí. Ojeras, pelo desordenado, los ojos apagados. Pensé, ¿quién soy sin ella? Y ahí estaba la trampa. Había construido mi identidad en función de nuestra relación. Yo era su pareja. Yo era el que la hacía reír, el que la entendía, el que la cuidaba. Cuando ella se fue, todo eso se derrumbó. No sabía qué quedaba de mí. Empecé a escribir para entender. No textos bonitos, solo preguntas. ¿Por qué me siento tan vacío? ¿Qué parte de esto es amor? ¿Y qué parte es dependencia? ¿Qué no quería ver? Una madrugada escribí, quiero que vuelva, pero sé que no es sano. Esa frase me dolió, porque era verdad. Y la verdad, cuando no la has querido ver durante mucho tiempo, quema. Esa noche encontré un audio de un estoico moderno leyendo a Marco Aurelio. Que tu alma no sufra violencia, que no se convierta en esclava del deseo o del dolor. Meditaciones. Me quedé en silencio. Mi alma estaba siendo violentada ¿por quién? Por mí mismo. Estaba convirtiendo mi dolor en mi identidad. Estaba alimentando pensamientos que me hundían más cada día. Estaba obsesionado con lo que yo quería, no con lo que era, y eso no era amor, era ego herido. Durante el día empezaron los ataques de ansiedad, corazón acelerado,
sudor frío, sensación de que algo malo iba a pasar, pero no pasaba nada. Todo estaba bien en apariencia. Y sin embargo, por dentro, todo se estaba cayendo. Una tarde, sentado en un banco del parque, me pregunté, ¿y si todo esto es una oportunidad? No lo pensé con optimismo barato, lo pensé con rabia, con desesperación, porque si no era una oportunidad, entonces era solo sufrimiento inútil, y eso sí que no podía aceptarlo. El estoicismo empezó a entrar en mí como un goteo, no como una revelación, sino como una repetición lenta y constante. Cada día me leía una frase, una, y la pensaba durante horas. Un día leí, cuanto más valoras lo externo, más pierdes tu poder interior. Epicteto. Y entendí que había entregado mi centro, que la felicidad que sentía con ella no era mía, era prestada. Ella era la fuente, y cuando la fuente se secó, yo me vacié. Eso me dolió más que su ausencia, darme cuenta de que no sabía cómo llenarme solo. La caída emocional no fue una curva, fue una espiral. Unos días mejoraba, otros me hundía otra vez. Escribía, leía, caminaba, y de repente un olor, una canción, una palabra me devolvían al abismo, pero algo estaba cambiando. Ya no me resistía tanto, ya no maldecía todo lo que pasó, ya no la culpaba, ni me culpaba. Había un principio estoico que me repetía constantemente. Acepta todo lo que sucede como necesario. Marco Aurelio. No como castigo, sino como lección. Una noche, después de caminar casi 2 horas bajo la lluvia, llegué a casa empapado y cansado. Me quité la ropa, me hice un té y me senté frente al diario. Escribí, no sé si esto es el final de una historia o el principio de otra. Y por primera vez, no sentí miedo. Sentí calma. Entendí que la caída, por dolorosa que fuera, era también una limpieza. Una forma brutal, pero clara, de descubrir quién soy, cuando todo lo demás se ha ido. Ese fue mi abismo. Pero no sería mi tumba. Sería mi raíz. Capítulo 4. Primeras brasas. Entrar en el estoicismo. Las frases estaban bien, me hacían pensar. A veces incluso me daban un poco de calma, pero no bastaba con leerlas. El estoicismo no es una cita bonita para compartir, es una disciplina, y si no lo practicas, es solo decoración mental. Así que decidí intentarlo. No como un ritual perfecto, sino como un experimento. Pequeño, personal, diario. Me hice 3 promesas simples. Escribir cada mañana una pregunta estoica. Elegir una virtud por día y aplicarla. Observar sin juzgar al menos una vez por día. La primera semana fue rara. Parecía que me estaba entrenando para ser otra persona. Pero no. Era más bien quitar todo lo que me sobraba y dejar salir lo que siempre había estado ahí. El primer día escribí, ¿qué controlas hoy? Respondí con honestidad brutal. Puedo controlar si me levanto o no, si me quejo o agradezco, si escribo o me quedo pegado al móvil. Puedo controlar mis acciones, no sus consecuencias. Ese día decidí levantarme sin mirar el teléfono. Salí a caminar temprano. El aire estaba frío pero limpio. Y por primera vez en semanas, no pensé en ella durante la caminata. No fue mágico, no fue absoluto, pero fue algo. La virtud que elegí fue la moderación. ¿Moderación para qué? Para no exagerar mis emociones, para no buscar mensajes donde no los había, para no arrastrarme por dentro. Al mediodía me descubrí a mí mismo queriendo revisar sus redes sociales. Mi corazón se aceleró. Era como una droga, una necesidad absurda de saber si ya me había olvidado. Y ahí me detuve. Cerré el navegador. Respiré. ¿Esto me acerca o me aleja de la paz que busco? Esa fue la pregunta. Y fue suficiente para elegir no hacerlo. A los pocos días me pasó algo extraño. Estaba en el supermercado, en la fila, cuando una señora mayor se enfadó con la cajera. Gritaba por una tontería. Yo antes habría juzgado, habría pensado qué impaciente, qué mal carácter. Pero ese día, no. Solo observé. Y pensé, quizá también le duele algo. Quizá también está sobreviviendo.
Esa fue mi práctica. Observar sin juzgar. Y fue liberador. El journaling matutino empezó a convertirse en un momento sagrado. No escribía para publicar, ni para gustar, solo para entender. Empecé a reconocer mis patrones, el deseo de complacer, el miedo a ser rechazado, la necesidad constante de aprobación. Y en cada uno de esos patrones encontré algo que Marco Aurelio había escrito hacía 2000 años. El alma se fortalece resistiendo a los impulsos pasajeros. Meditaciones. Yo había sido un esclavo de mis impulsos, no solo en el amor, en todo. Reaccionaba antes de pensar, hablaba antes de escuchar, juzgaba antes de entender, y el estoicismo, sin gritar, sin imponer, me estaba enseñando a esperar. Uno de los días más duros fue cuando cumplimos lo que habría sido nuestro 4º aniversario. No hubo mensaje, no hubo recuerdo, nada. Pasé el día sintiéndome invisible, irrelevante, como si todo lo vivido no hubiese significado nada para ella. Pero esa noche escribí: mi dolor no significa que ella me odie. Mi silencio no significa que no me recuerde. El estoicismo no es borrar lo que siento, es no permitir que eso me destruya. Y después añadí una frase que aún hoy repito como mantra: puedo sentir, pero no someterme. Fueron semanas lentas, sin fuegos artificiales, pero algo en mí se endurecía, sin volverse frío. Me estaba volviendo fuerte, no amargo. Aprendí a caminar solo, a comer sin mirar el móvil, a acostarme sin esperar un mensaje, a reírme sin necesidad de que ella estuviera presente. Y un día me di cuenta de algo hermoso. Había pasado una semana sin soñarla, y no me dolía. No porque la hubiera olvidado, sino porque había empezado a recordarme a mí. Ese fue el comienzo real de mi práctica estoica, no en el silencio místico de un templo, sino en la fila del banco, en el tráfico, en la conversación incómoda con un amigo, en el rechazo de una oportunidad laboral. La vida no dejó de doler, pero yo dejé de resistirme a ella. Capítulo 5. Reescribirme. Lo más difícil no fue dejar de amarla. Lo más difícil fue dejar de ser quien era con ella. Porque en una relación larga, te acostumbras a ciertos gestos, a ciertos roles, a una identidad compartida. Y cuando se rompe, no solo se va la otra persona, se va una parte de ti. La reconstrucción no empieza con una sonrisa. Empieza con una decisión. No quiero vivir reaccionando, quiero vivir eligiendo. El primer paso fue físico: limpiar la casa. Saqué sus libros de mi estantería. Guardé sus fotos en una caja. Regalé el perfume que ella usaba, no como un acto de rabia, sino como un ritual de cierre. Después de eso, vino lo emocional. Dejar de revisar nuestras conversaciones. Dejar de imaginar qué le diría si la viera hoy. Dejar de buscar señales donde no había nada. Y ahí entró una frase de Séneca que leí en una madrugada de insomnio. A quien va a cualquier parte, cualquier viento le es desfavorable. Séneca. Me la repetí como una orden silenciosa. Elige una dirección, aunque duela. Empecé a levantarme temprano, incluso los fines de semana, no porque fuera productivo, sino porque quería estar despierto para mi propia vida. La mañana se volvió mi aliada. Leía a Marco Aurelio mientras tomaba café, escribía sin presión y después salía a caminar. Empecé a notar cosas simples: el canto de los pájaros, el ruido del tráfico, el frío en los dedos, el cuerpo presente, la mente menos enredada. Un día decidí dejar de huir de mi pasado. Abrí un documento en blanco y escribí la historia de nuestra relación. Toda, sin culpas, sin adornos. Fue como exorcizar lo que me quedaba dentro. Y al terminar, escribí una frase que no esperaba. No fue un error, fue un maestro. Ahí entendí lo que decía Epicteto. No busques que las cosas sucedan como tú deseas. Desea que sucedan como suceden y todo irá bien. También cambié mi relación con la soledad. Antes la temía, ahora la observaba.
Salía solo a cenar. Me sentaba en café sin el móvil. Miraba a la gente. Escuchaba sus conversaciones. Y me preguntaba, ¿cuántos de ellos están huyendo de sí mismos? A veces me respondía, igual que tú hace unos meses, volví a entrenar. No para tener un cuerpo ideal, sino para honrar el cuerpo que había descuidado. Volví a leer ficción. Volví a ver películas sin compartirlas con nadie. Volví a reírme, sin buscar aprobación. Y entonces pasó algo extraño. Al reconstruirme, me volví más ligero, más claro, más honesto. Empecé a decir no sin culpa, a no justificarme tanto, a no complacer a quien no lo merecía. No fue arrogancia, fue respeto propio. Un amigo me preguntó, ¿y si vuelve? Le dije, si vuelve, encontrará a alguien que ya no la necesita para estar en paz. No lo dije con rencor, lo dije con certeza, porque había aprendido a distinguir entre amor y dependencia emocional, entre pasión y apego, entre compañía y evasión. Empecé a compartir lo que aprendía, no con grandes discursos, sino en conversaciones simples. Un amigo me dijo que no podía dormir por culpa de una ruptura. Le mandé la frase de Epicteto sobre las opiniones. Me respondió, gracias, me calmó, voy a intentar observarme más. Y ahí entendí que todo lo vivido también podía servir a otros. No tenía que ser un maestro, solo alguien que transitó la oscuridad y volvió con una linterna. En uno de mis paseos matutinos, vi a una pareja discutir. Ella lloraba. Él le decía que no era para tanto, y me di cuenta de que ya no sentía envidia de las parejas. No idealizaba el amor, no pensaba, ojalá estuviera con alguien. Pensaba, ojalá todos aprendamos a estar con nosotros mismos antes de estar con alguien más. Ese pensamiento me abrazó, y por primera vez en mucho tiempo me sentí libre. Reescribirme no fue cambiar quién era, fue quitar todo lo que me alejaba de quien siempre había sido. Capítulo 6. La vida sin ella. El día que dejé de pensar en ella como mi ex y empecé a verla simplemente como alguien que estuvo en mi vida, supe que algo había cambiado. No fue una decisión, fue un descubrimiento. Un día cualquiera, volviendo a casa en metro, pasé por una estación que solíamos frecuentar. No sentí nada. Ni nostalgia, ni rabia, ni melancolía. Solo el recuerdo, como una postal en una caja. Ya no era una herida, era parte del archivo. Y eso, para mí, fue libertad. Había aprendido a estar solo. Y no solo a estar, sino a disfrutar de esa soledad. No como un escudo, sino como un hogar. Empecé a decirme frases como, hoy estoy completo. No me falta nadie. No necesito que nadie me elija para valer. Y lo más impactante, lo creía. No era arrogancia. Era el resultado de haber caminado descalzo por el dolor sin huir. Una mañana, caminando por el parque, vi a una pareja reírse con una complicidad que me recordó a nosotros. Y sonreí. No porque me diera envidia, sino porque comprendí que aquello también fue real, hermoso, frágil y suficiente. No todo lo que termina es un error. A veces, lo que termina es justamente lo que tenía que pasar. Las personas empezaron a decirme, estás diferente, más tranquilo, te veo bien. Y era verdad. Había dejado de correr, de buscar, de exigirme tanto. Había aprendido a responder en vez de reaccionar, a observar mis emociones en vez de obedecerlas, a elegir el silencio en vez de defender mi ego. No me volví un sabio ni un iluminado, pero me sentía más dueño de mí mismo que nunca. Empecé a redescubrir placeres simples, cocinar para mí, leer sin subrayar, solo por placer, ver el atardecer desde mi ventana sin sacar una foto, tomar café escuchando el viento. Cosas pequeñas, sí, pero llenas de sentido, porque estaban vacías de necesidad. También volvió la gente, no con ruido, sino con presencia. Un amigo con el que no hablaba desde hacía años me escribió para tomar algo. Acepté, nos encontramos, y hablamos como si nunca nos hubiéramos distanciado. Pero yo ya no era el mismo.
No necesitaba llenar silencios. No necesitaba impresionar. No buscaba ser comprendido. Solo estaba ahí, con él, presente. Esa es otra cosa que el estoicismo me dio, la presencia. No vivir atrapado en lo que fue ni en lo que podría ser, sino en lo que es. Pasaron semanas sin pensar en ella, y luego, un día, sonó el teléfono. Era su nombre. Después de casi 5 meses. No lo esperaba. Miré la pantalla durante 20 segundos. Respiré y contesté. Pero eso lo contaré en el próximo capítulo. Capítulo 7. El día que me escribió. El teléfono vibró a las 18:07. Estaba en la cocina preparando arroz con verduras. Lo miré sin urgencia, como ya había aprendido a hacer. Y entonces vi su nombre. Ella. No un número nuevo. No un mensaje disfrazado. Ella. Directa. Presente. Inesperada. Sentí una presión en el pecho. No dolor, no alegría, no miedo. Una mezcla serena de sorpresa y lucidez. Como cuando un recuerdo aparece frente a ti, pero ya no te controla. Miré la pantalla. No tenía foto de perfil, solo el nombre. Como si fuera un mensaje de hace años. Me quedé quieto, con la espátula en la mano, dejando que el arroz se pasara. La mente se llenó de posibilidades. ¿Por qué ahora? ¿Se arrepintió? ¿Está bien? ¿Quiere volver? Respiré. Toqué la pantalla. Leí. Hola. No sé si es buena idea escribirte, pero estuve pensando en ti. Solo quería saber cómo estás. Nada más. Corto, inofensivo, y sin embargo, cargado de pasado. Me senté. Dejé el móvil boca abajo. No por drama, por espacio. No quería responder desde la urgencia. Quería responder desde lo que había aprendido. Recordé una frase de Marco Aurelio que había subrayado hacía apenas unos días. No dejes que la impresión inicial te arrebate el juicio. Deja que el momento se asiente. Míralo a los ojos, pregúntale qué quiere de ti. Eso hice. Pregunté en silencio, ¿qué quiere este mensaje de mí? Revivir, reabrir, recordar, reafirmar lo aprendido. La respuesta llegó como una certeza. No necesitas nada de esto, pero puedes mirarlo sin temblar. Esperé 2 horas para responder, no por estrategia, sino por respeto al proceso que había vivido. Cuando escribí, no corregí nada, solo dejé salir la verdad. Hola, gracias por tu mensaje. Estoy bien. Ha sido un tiempo de aprendizaje, de calma y de reconstrucción. Espero que tú también estés en paz. No guardo rencor, tampoco expectativas, solo gratitud por lo que compartimos. Lo envié. No esperé respuesta. Y no llegó. Esa fue la segunda libertad. Durante días me preguntaron, ¿y si quiere volver? ¿Le hablarías otra vez? ¿No te ilusiona un poco? Y yo respondía lo mismo. No quiero repetir lo que fui. Y si volviera a pasar algo, tendría que ser desde quienes somos hoy, no desde quienes fuimos. Y eso en el fondo es casi imposible, porque el amor no siempre sobrevive al cambio. Una semana después soñé con ella. Estábamos en una habitación blanca, vacía. Ella me miraba. Yo le decía, gracias, pero ya no me duele. Y desperté en paz, sin nostalgia, sin necesidad. Ese mensaje no fue una recaída, fue una confirmación de que lo que había sanado ya no sangraba. Había pasado la prueba, no de no sentir, sino de no obedecer a lo que ya no era real. El estoicismo no me enseñó a endurecer el corazón. Me enseñó a no depender de lo que no controlo. Y el amor de otra persona es eso, una maravilla cuando está, un recuerdo cuando se va. Capítulo 8. Convertir la herida en fuerza. Un día cualquiera, mientras caminaba por el mismo parque donde lloré la primera semana tras su partida, me di cuenta de algo que me cambió para siempre. El dolor me había dejado algo que ella nunca me pudo dar, la capacidad de estar completo sin nadie. No fue instantáneo, no fue sin lucha, pero fue real. La herida no desapareció, no se borró,
Solo se volvió parte de mí, como esas cicatrices que ya no duelen pero te recuerdan que sobreviviste. Empecé a hablar con más personas, a escribir más seguido, a escuchar sin necesidad de responder, a vivir sin necesidad de impresionar. Conocí a alguien. No fue épico, no fue un flechazo, fue diferente, lento, tranquilo, presente. Y por primera vez no necesitaba que me amaran para validarme. Amaba desde la libertad, no desde la carencia. Ya no buscaba llenar un vacío, compartía una plenitud. Y eso cambió todo. Empecé a recibir mensajes de gente que me leía. Me decían, gracias, me siento menos solo. Estoy pasando por algo parecido. Tu historia me ayudó a calmar la mente. Y entonces entendí que todo esto, el dolor, la reconstrucción, el estoicismo vivido en carne, no fue solo para mí, fue para compartirlo. No desde un pedestal, sino desde el barro. No como un maestro, sino como un compañero de camino. Hoy me levanto sin ansiedad. Sigo teniendo días grises. Sigo cometiendo errores. Pero ya no me maltrato por ello. Ya no dramatizo. Ya no reacciono a todo. Respondo. Y si no puedo responder con calma, respiro y espero. He aprendido que el verdadero poder no es controlar a los demás. Es gobernarte a ti mismo, tus emociones, tus impulsos, tu ego. Eso es ser libre. He entendido que amar no es necesitar, que perdonar no es volver, que soltar no es rendirse. Es confiar en que lo que se va deja espacio para lo que tiene que llegar. Y ahora que lo he vivido, que lo he sentido hasta los huesos, puedo decirlo sin miedo. Perderla fue lo mejor que me pasó, porque me obligó a encontrarme. Tú que estás escuchando esto, quizás en medio de tu propio duelo, quiero decirte algo muy simple. No estás roto. Estás siendo rehecho. Y aunque no lo parezca hoy, vas a estar bien. De verdad. Solo no te rindas. No te definas por quién te dejó. Defínete por cómo te levantaste. Practica la paciencia, practica la honestidad. Y sobre todo, practica contigo la misma compasión que das a otros. Suscríbete si esta historia tocó algo dentro de ti. No para seguirme a mí, sino para seguirte a ti mismo. Este canal es un lugar para los que caen y eligen levantarse, para los que sufren, y aún así, avanzan. Aquí no vendemos humo. Aquí hablamos desde la herida, y desde la herida construimos fuerza.